Gloria a Dios. Vamos a leer hasta el número 13, todos juntos, usted con su vista. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús y dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Tomen su lugar, mis hermanos. Creo que de los versículos que leímos, el que más resalta es el último, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros quisiéramos hacer tantas cosas y quisiéramos que nos vaya bien en todas y que todo nos salga bien y que todo lo podamos hacer. Pero no todo lo podemos hacer todo el tiempo. Hay cosas que no podemos. Este versículo bíblico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, va a ser utilizado para titular el sermón del día de hoy, lo cual se ha titulado: Por medio de Jesucristo todo me es posible. Por medio de Jesucristo todo me es posible. Y el versículo 13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo ha sido muy utilizado por muchas generaciones. Ha sido un texto bíblico que anima, que da fuerza. Cuando alguien quiere hacer algo y siente que no lo puede, lo usa. Cuando alguien va a procurar ponerse en práctica en un trabajo y siente que tiene dificultades, toma este versículo bíblico: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este versículo tiene otro sentido. Está ligado a otras situaciones por las cuales Pablo dijo eso. Nosotros la hemos utilizado para muchas cosas, pero el apóstol Pablo, su enfoque es otro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que usted lo puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo puede creer: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es una verdad. Todo lo podemos en Cristo por medio de Él. La versión Dios habla hoy dice un poquito diferente: a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Me gustan estas dos versiones. Y yo, si pudiera hacer de estas dos un solo versículo, yo lo diría: a todo le puedo hacer frente por medio de Cristo que me da las fuerzas. Este versículo tiene una palabrita la cual cuando yo lo leía me dejaba entrepensar, y es en. ¿Qué significa el en? ¿Por qué no es todo lo puedo en Cristo, con Cristo que me fortalece? Porque Cristo está con nosotros, por lo tanto todo lo que puedo hacer es con Él. Pero en este caso el versículo dice: todo lo puedo en Él. Es muy diferente a con Él. Con Él es que entre los dos lo hacemos. En Él es que Él es el que lo está haciendo, y yo solamente estoy confiando en lo que Él está haciendo.
Y yo lo que puedo hacer, lo puedo a través de Él. Él es el que está actuando en mí, que es diferente a yo hacer las cosas con Él, a que Él las esté haciendo a través de mí. Es una gran diferencia. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo, que es Cristo el que está haciendo las cosas en Él, que lo fortalece. El contexto de este versículo tiene la explicación de la realidad del verso. Porque no puede decir cualquier persona que va a hacer algo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay cosas que lo puede hacer sin Cristo. ¿Sabía eso? Hay cosas que podemos hacer sin necesidad de Cristo. Y no estoy diciendo una herejía. Por ejemplo, ¿cuántos no han hecho barcos, aviones, construido casas, construido carreteras, y ni siquiera han involucrado a Cristo en su obra? La Torre de Babel, por ejemplo, ¿tomaron en cuenta para hacer la Torre de Babel? En ninguna manera. Ellos lo estaban haciendo y les estaba haciendo posible. Por eso el Señor dice, bajemos. Porque si esta obra continúa, estos se van a volver locos. Están queriendo elevar, están queriendo ser como Dios. Entonces, hay cosas en las cuales no podemos utilizar estos textos bíblicos y la explicación está en los versículos anteriores. ¿Por qué Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, que me da las fuerzas? Veamos nuevamente y leamos nuevamente. Dice, en gran manera me gocé, versículo 10, que el Señor, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener escasez. Y debido a esto, a todo le puedo hacer frente. Puedo tener hambre, puedo pasar escasez, puedo estar en momentos de bendición, a todo le puedo hacer frente, porque es Cristo quien me da las fuerzas. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo, están listando una serie de situaciones que él vivió o podía vivir. Notemos que la carta a los filipenses está escrita desde el interior de una cárcel. Pablo era preso por causa del evangelio. Entonces, ¿qué espera usted que haya en una cárcel? ¿Un palacio? ¿Una libertad de moverse? No, hay necesidades. Y en esas necesidades, Pablo dice, a todo esto yo le puedo hacer frente, porque Cristo me da las fuerzas. El contexto del versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está más guiado a las angustias que una persona tiene por causa de Cristo. Porque en el reino espiritual, el hombre no puede pelear ni una sola batalla. En el reino espiritual, en las cosas espirituales, ni un hombre puede pelear ni una sola batalla. Pero en el mundo secular, en el reino terrenal,
podemos pelear batallas. Podemos hacerle frente. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo es de que en estas cosas en las que yo no puedo pelear, en las que yo no puedo hacerle frente, es cuando Cristo a través de mí me hace hacerle frente. No sé si comprenden. Nosotros como cristianos, como hermanos, como creyentes en Cristo Jesús, tenemos una doble naturaleza. Y no es que seamos bipolares. Tenemos dos naturalezas, la carnal y la espiritual. En la carnal podemos hacer muchas cosas. Muchas cosas podemos hacer en el mundo carnal, pero en el espiritual no podemos. No podemos a menos que esté a Cristo en nosotros. A menos. ¿Cómo es que uno puede, o cómo es que está la potestad al hombre de hablarle a un demonio y el demonio huya? ¿Puede cualquier persona hacer eso? No lo puede hacer, porque la Biblia registra que había unos hombres que vieron creo que era Pablo, hacer que el espíritu cayera o que el espíritu descendiera sobre las personas. Así era, ¿no? Los hijos de Seba, aquellos que fueron enviados desnudos a su casa. Pablo, ¿verdad? Decía el espíritu: yo sé quién es Pablo y sé quién es Jesús, pero ustedes ¿quiénes son? Ellos estaban actuando con sus propias fuerzas. En un mundo en el que nuestras fuerzas son inútiles. En este mundo nuestras fuerzas son suficientes para algunas cosas, pero en el mundo espiritual no podemos combatir. Tiene que estar Cristo en nosotros. Él es el que por medio de nosotros combate, pero Él es el que está haciendo las batallas. Él es el que está actuando. Por ejemplo, la Biblia relata de que con la sola sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y hay un corito que dice eso. Pero también dice el corito: no era la sombra, ni tampoco Pedro, sino era el Espíritu de Jesús de Nazaret. Entonces, para esas cosas las cuales no podemos hacer nada nosotros, es que Cristo es el que nos da la fuerza. Es ahí donde nosotros decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas esas cosas las cuales yo no puedo, es Cristo que me da las fuerzas. Pablo dice: yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Yo sé, no solamente puedo andar en abundancia todo el tiempo. Yo estoy acostumbrado a padecer también. Me han perseguido, me han golpeado, han hablado mal de mí, alguna enfermedad, el problema que tengo en los ojos, los problemas de las iglesias. ¿Cómo le hago frente a todo eso humanamente? ¿Cómo le hago frente? Yo no puedo solo. Pero es Cristo el que actúa en mí para hacerle frente a todo eso y seguir adelante con la mirada en Cristo. Lo que nosotros necesitamos es que Cristo en nosotros actúe para vencer.
Porque debemos darnos cuenta que sin Cristo en el reino espiritual, no hacemos nada. No le podemos dar una cachetada al diablo. Hay quienes dicen, denle una cachetada al diablo, denle una patada. No se puede. Es un mundo espiritual. Es un mundo en el que no tenemos la capacidad nosotros de actuar por nosotros mismos. ¿Cómo es que 70 hombres que fueron enviados, hombres comunes y corrientes, fueron enviados por Jesús a preparar terreno para la predicación? Y cuando vinieron los 70 hombres, venían alegres, felices, gozosos de que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. ¿Cómo sucedía que ellos habían hecho sujetar demonios? Si los mismos demonios hacen torturar a la gente. Por ejemplo, una persona endemoniada no actúa, no hace lo que quiere hacer, sino que está dominado por el demonio. No sé si a usted le ha tocado ver en alguna ocasión, tal vez, endemoniados. Hablan lo que nunca han hablado. Tienen unas voces medias feas, una fuerza descomunal que no es humana. Es el demonio apoderándose de él, pero cuando llega una persona a combatir a ese demonio con Cristo, ¿por qué él se va? Porque no podemos por nosotros mismos. Es Cristo a través de nosotros. Todo lo podemos con Cristo en las cosas que no podemos solos. Hay cositas que podemos hacer solos, pero estas cosas que son espirituales, por ejemplo, usted se levanta y quiere orar, pero no puede. Necesita a Cristo para vencer esa pereza que lo está dominando. Quiere hablarle a alguien de Cristo, pero no puede, porque no son sus fuerzas. Tiene que venir Cristo a darle las fuerzas para hacerlo, para que su boca se suelte, para que su lengua se suelte. Y es ahí cuando yo podría decir, yo todo lo puedo en Cristo. Porque las cosas que yo puedo hacer, sí las puedo, pero las que no, entonces entiendo que puedo todo en Cristo, que me da las fuerzas. Si vamos a Colosenses, capítulo número 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para la cual también trabajo, luchando según la potencia de Él,
la cual actúa poderosamente en mí. ¿Se da cuenta? No era el apóstol Pablo el que tenía las fuerzas para hacer las cosas, sino era el Espíritu de Dios el que lo ayudaba para hacer esas cosas, para cumplir su trabajo. Porque por las propias fuerzas de él no hubiera aguantado ni una semana. Nosotros no aguantáramos sin la ayuda de Dios, no aguantáramos lo que Pablo aguantó. Todo hombre de Dios necesita a Dios. Toda persona que ha creído en el Señor nunca debe dejarlo en la casa, dejarlo en el trabajo o dejarlo por algún lugar. Siempre lleve al Señor con usted. Porque ya no somos comunes y corrientes. Una persona que se ha entregado al Señor ya no es una persona común y corriente, ya es una persona que tiene otra personalidad, que es la espiritual. Y para vencer en el mundo espiritual necesita a Dios. Pablo tenía que cumplir un ministerio. ¿Cuál era el ministerio que Pablo tenía que cumplir? ¿Cuál era el ministerio que Pablo tenía que cumplir? Predicar la palabra. Pero especialmente, lo acabamos de leer, anunciar a todo el mundo quién era Jesús. Y en sus libros usted encontrará, los libros que él escribió, encontrará cómo él se esmera, se esfuerza para que el nombre de Jesús sea conocido. Pero para ello no lo podía hacer solo. ¿Cómo enfrentarse a un montón de eruditos griegos solo con la palabra de un hombre? ¿Cómo combatir contra esa sabiduría humana? De Jesús decían, ¿qué no es este hijo del carpintero? Humanamente era un hijo de un carpintero, un hijo adoptivo de un carpintero, pero las cosas que hacía no parecía un hijo de un carpintero. ¿De dónde tiene tantas letras? ¿Dónde aprendió todo eso? Humanamente no lo pudo haber aprendido de algún Sanedrín. Esto viene de otro lado. Usted, por ejemplo, hay momentos en los que usted pareciera que no tienen denuedo en sus labios para hablar. Pero póngase a hablar en el nombre del Señor, usted se va a dar cuenta que su boca se va a aflojar y va a empezar a hablar cosas que ni siquiera sabía que podía hablar. ¿A qué se debe eso? Se debe a que cuando Dios actúa en nosotros, nosotros podemos hacer todas las cosas. Aquellas que no podemos hacer por nosotros solos. Pablo dice, yo me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Quién se va a gozar por padecer? Nadie se goza por padecer. ¿Quién sonríe cuando padece? Oh, me están persiguiendo. Imagínense un ladrón que lo está persiguiendo la policía. Y aparece en las noticias, aparece en los periódicos, su fotografía en los postes de luz y lo andan buscando. Ese hombre no va a estar feliz, ese hombre no va a estar contento. Pero Pablo estaba gozoso.
¿De dónde venía ese gozo? De Cristo Jesús. Él padecía, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, la cual fui hecho ministro según a la administración que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cómo los siervos de Dios pudieron recibir azotes y seguir adelante? Ser encarcelados y salir predicando el evangelio. ¿De dónde venía esta fuerza? ¿De dónde venía ese deseo? ¿De dónde venía esas ganas de seguir luchando? Porque de sus propias fuerzas no había nada de eso. ¿De dónde venían esas ganas? Pablo, por ejemplo, Pedro, por ejemplo, todos esos hombres, esas personas eran adultas, ya grandes. ¿De dónde venían las fuerzas? Yo no estoy tan grande que digamos, pero fuerzas para andar de aquí para allá, para andar, que me arresten, que me bofeteen, y después de que me bofeteen, seguir predicando el evangelio, que me vuelvan a bofetear y seguir predicando. Oiga, yo no tengo suficientes fuerzas. Y usted tampoco. Entonces, ¿de dónde traían ellos toda esa fuerza, todas esas ganas de seguir adelante, anunciando el evangelio, anunciando quién es Cristo, hacer milagros? ¿De dónde traían esa fuerza ellos? De Cristo Jesús. Era de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, yo todo lo puedo en Cristo. Porque sin Él, sin esa presencia, si yo no estoy en Él, es imposible. Es imposible. Para lo cual trabajo, el versículo 29 dice, para la cual trabajo, luchando según la potencia de Él. ¿De dónde? Entonces, ¿esa potencia de quién era? ¿De Pablo? Era de Dios. Era potencia de Cristo lo que lo sostenía. Entonces, ¿es posible hacer todas las cosas en Cristo Jesús? Es posible. Pero mucho más posible hacer esas cosas que para nosotros en la naturaleza humana es imposible. Hay muchas cosas que para nosotros se parecen incomprensibles. Pero en Cristo se entienden, se comprenden cómo fueron hechos los cielos y la tierra. Cuando yo entiendo la potencia de Cristo, cuando yo entiendo el poder de Dios, yo entiendo que es posible hacer cualquier cosa. Cuando yo no comprendo la capacidad del poder de Dios, yo estoy limitado. Y me quedo corto, no avanzo, no crezco, porque estoy viendo las debilidades, o sea, estoy viendo en lugar de ver la potencia de Dios, la debilidad humana. ¿Cómo es que siendo yo amigo de Dios, me detenga una situación? Cuando ese amigo creó los cielos y la tierra. Ese amigo hizo descender fuego del cielo. Hizo consumir 2 ciudades. Ese amigo en un momento dijo, ¿no crees que si yo necesitara ayuda, yo pido 2 legiones de ángeles y vinieran a ayudarme? ¿Usted sabe qué es esa potencia? Esa potencia es la que nosotros necesitamos
tener siempre. Para decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No soy yo, es Cristo en mí el que está obrando, la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Se da cuenta? Yo pudiera hacer muchas cosas por mi cuenta, pero yo pronto me debilitaría. Pronto acabaría. Pero por cuanto el poder de Dios actúa en mí, tengo muchas fuerzas para seguir. Pablo describe, estamos atribulados, mas no vencidos. O sea, hay esperanza cuando cuando el poder de Dios está actuando en uno. Por eso es importante que usted se lleve a Dios donde quiera que vaya. Nunca lo deje en la maleta, nunca lo deje en el carro, nunca lo deje no en cualquier, no. Siempre lleve a Dios por donde quiera que va. Hay quienes lo dejan por vergüenza. Hay quienes dejan al Señor por vergüenza. Mire, a mí me ha tocado andar con personas incrédulas. Y a veces hablan malas palabras y comer con ellos, dormir en el hotel junto con ellos. ¿Y sabe cómo hace una persona que no es agradecida con Dios, no tiene fe en Dios cuando se le presenta el plato de comida? ¿Sabe cómo hacen? Llegó el plato y a comer. No agradece. ¿Ah? Entonces, yo como creyente, ¿qué debo de hacer en esa situación? Estoy frente a 3, 4, 6, 10 personas que ya empezaron a comer y yo llego con mi platito de comida. ¿Qué hago yo? También le entro para no dar color de que yo debo de dar gracias a Dios. Porque si no doy gracias a Dios, yo estoy dejando a Dios a un lado de la mesa. No quiero que sea parte de este tiempo, de este momento en el cual estoy viviendo. Y esto no nos conviene. Dejar a Dios no nos conviene. Y muchas veces se deja por vergüenzas. A mí me ha tocado en esos momentos, ¿qué le digo? Yo les digo, yo voy a orar. Ya se están acostumbrando a que yo oro y están ahí y me están esperando. Cuando yo digo amén, amén dicen ellos. Yo no puedo dejar a Dios fuera de mi área, fuera de mi vida. Porque si lo dejo, le estoy dejando la potencia de Dios, el poder de Dios. ¿Qué tal si la comida está envenenada? Yo lo dejé por ahí. No conviene dejar al Señor porque Él es la potencia. En cualquier momento hemos de necesitar su potencia. Usted no sabe, hermano. Usted no sabe lo que a nuestro alrededor está sucediendo. Nuestros ojos están mirando unos hermanos, unas sillas, unas bancas. Pero a nuestro alrededor, espiritualmente, hay guerras. Hay unas guerras que se están llevando a cabo. Y hay demonios, espíritus de demonios, miles y miles a nuestro alrededor.
¿Cuál es el objetivo de ellos? Hacernos caer, destruirnos, acabarnos y que dejemos a Dios fuera de nuestro ambiente. Dejar a Dios fuera del ambiente, estamos propensos a caer directamente en ese mundo espiritual oscuro de demonios, en donde habita Satanás. Hay principados, hay gobernadores, hay ¿qué más? Potestades, huestes operando. ¿Por qué es que muchas personas no pueden dejar ciertos malos hábitos o ciertos vicios? Ya lo intentaron, ya fueron alcohólicos anónimos, ya fueron a consejería, ya fueron a psicología, ya fueron con aquel, y no pueden. ¿Por qué? Porque no pueden por sí solos, necesitan la potencia de Dios. Necesitan el poder de Dios para vencer, para acabar con ese ataque de las huestes de maldad. Si se abrieran nuestros ojos espirituales, tal vez nos espantaríamos de ver unos monstruos, unos demonios con cara de animales, lo que sea, siguiéndonos todo el tiempo. ¿Y por qué no llegan a nosotros? Pero allí están esperando el momento en el que uno deje a Dios. Y inmediatamente. Pero cuando estamos con Dios, su potencia es como una protección para nosotros. Y nosotros vamos a donde quiera que vamos. Si nos están persiguiendo, si nos están rodeando esas huestes, esas potestades, porque lo están haciendo. Pero el Señor forma en nosotros como un paraguas de protección. Y uno no puede, yo soy buen cristiano, yo por mis propios medios. No, es Cristo el que está actuando. Porque si Cristo te dejara, perdido estarías. Perdido. No hemos leído la historia que Jesús contó de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y que ese espíritu salió de él. Y que anduvo por lugares secos buscando reposo y no lo halló. Entonces dijo ese espíritu: volveré a donde yo estaba, volveré a mi casa. Y cuando llegó, dice que esa casa donde salió estaba ordenada, estaba limpia. Y dijo: voy a volver, porque esta no es la condición en la que yo la dejé. Esta es mi casa, pero ya la cambiaron y no encuentro reposo. Yo tengo que regresar a ella porque ahí es mi lugar, ahí es mi casa. Pero para poder quitar esa limpieza yo no puedo solo. Y tuvo que llamar a 7 peores que él. Y el estado de aquella persona dice que vino a ser peor que el primero. Pero es por eso que Dios nos brinda su poder, nos brinda su potencia, no nos niega nada, nos la entrega a nosotros, sus hijos, porque sabe que la necesitamos y porque sabe que podemos nosotros luchar y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No soy yo, es Cristo en mí el que me fortalece. Como Pablo dice: el cual actúa poderosamente en mí. Si Él no actuara en mí, quién sabe dónde estaría.
quién sabe en qué condiciones yo me encontrara en estos momentos. Tal vez el fin de semana, en lugar de prepararme para ir a adorar a Dios, me preparara para ir a un lugar de perdición, porque es allá donde lo atraen los demonios y los espíritus. Usted no sabe las cantinas, los antros, los clubes de varones, de mujeres. Usted no sabe que atestados de demonios está. Atestadísimo. Ahí están miles de demonios. Y mire que nosotros no tenemos ni ganas de entrar. ¿Sabe por qué? Porque la potencia de Dios está con nosotros. El poder de Dios está con nosotros, que nos guarda y nos cubre y nos dice: para allá, mijito, para allá no te vas. Él es el que actúa en nosotros. Por eso, si alguien todavía no tiene ese poder de Dios, yo lo animo hoy y lo exhorto hoy a que busque. Porque de lo contrario, está en las manos del príncipe de este mundo. Y las cosas del príncipe de este mundo las va a hacer, las va a querer hacer. Pero en las manos de Dios, las cosas de Dios va a querer hacer. El versículo número 15, de aquí mismo donde estábamos en Colosenses, capítulo 1 estábamos, versículo 15 al 20. Miren lo que Pablo, el propósito de Pablo de luchar, de padecer todo lo que había que padecer. ¿Cuál era su objetivo? Presentar a Cristo el Señor. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Óigame, hermano, para poder llevar ese mensaje, para hacer comprender a incrédulos, para hacer comprender a judíos que Jesús era desde el principio y que Jesús era el método de salvación para toda la humanidad, eso no se podía hacer con un simple hombre sin Cristo. Para que con denuedo hablara la palabra de Dios, no podía ir solo por sus propios medios, tenía que ir acompañado de la presencia de Dios, de la potencia de Dios, para demostrar lo que Cristo era para él. Él es la imagen del Dios invisible, dice. Y él dice, él testifica, porque el evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios para salvación. Cualquiera podría decir: Cristo te ama, pero no cualquiera podría demostrarlo, porque necesita de ese Cristo, de ese Dios dentro de él para demostrar. Y Pablo, con esas palabras, cuando uno lee las cartas paulinas, uno está tratando con un erudito.
Uno está tratando con una persona inteligente, sabia, pero sobre todo una persona que usa un lenguaje que no es de humanos. Pedro dice, algunas son difíciles de entender y los inconstantes tuercen. ¿Cómo es difícil de entender un lenguaje? No es difícil. Platicamos de una cosa, hablemos de una cosa, comprendemos, pero cuando es divino, cuando es una revelación de Dios, por eso Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes les es dado a conocer el reino, pero a los demás en parábolas. Y él mismo dijo, si no entienden estas cosas terrenales, ¿qué? Las celestiales. Y Pablo dice, hubo un hombre, sin el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que subió al tercer cielo y vio cosas inefables. Entonces, el hombre, el apóstol Pablo, estaba cargado de la potencia de Dios. Estaba cargado del poder de Dios, de tal manera que cuando hablaba, no hablaba por sí mismo, hablaba Dios por medio de él. Por eso es importante que nosotros, hermanos, tengamos al Señor para que todas las cosas se nos sean posibles. Porque si de lo contrario, no podemos. Yo le decía a mi esposa, yo no sé hablar bien inglés. Una de las dificultades que tengo yo es citar Biblia en inglés. Difícil. La hermana me hacía una recomendación de una Biblia más comprensible y me voy a comprar una también. Porque yo he leído King James y tiene unas palabras que yo apenas si pronuncio el inglés regular. ¿Cuándo voy a pronunciar todas esas? Entonces me cuesta. Pero cuando hablamos el evangelio, aún alguien que habla inglés y yo no sé muy bien el inglés, aún ahí el evangelio fluye. Fluye. ¿Por qué? Porque no es uno. Es el Señor actuando en uno. Y uno dice lo que tiene que decir y no lo que no tiene que decir. Lo que esa alma, lo que esa persona necesita, Cristo la conoce. Pero si yo no tengo a Cristo, yo voy a empezar a hablar por mi propia cuenta y esa persona no va a entender nada. Pero si es Cristo en mí, el que lee y escudriña los corazones, entonces va a hablar lo que ese corazón necesita. Y yo todo lo puedo en Cristo, a todo le puedo hacer frente, aún a esas dificultades, por causa de su evangelio. ¿Qué tal si usted se encontrara un árabe o un palestino en su trabajo o allá? ¿Cómo le hablaría de Cristo? Porque ellos hacen su luchita de hablar inglés y uno también. ¿Cómo le haría para presentar el evangelio de Cristo a esas almas? Por sí solo no se puede. Pero en el nombre del Señor y en la potencia de Dios, su lengua va a empezar a hablar y a hablar. Y cuando usted termine de hablar, mira nomás todo lo que dije. Y la persona le va a entender. Cuando dos hombres venían de Emaús, camino de Emaús, el Señor se apareció en otra forma de persona, pero que no la reconocieron, no lo reconocieron, y empezó a hablar con ellos, y ellos no supieron quién era, pero sí sintieron que algo pasaba ahí, y luego testifican, de razón sentíamos aquello que solamente lo produce Dios. Yo podría hacer muchas cosas. Y yo personalmente, Dios me ha dado la gracia de ser un handyman y un mil usos, aquí electricidad y esto y aquello.
pero hay cosas en las que no puedo hacer solo. Tendré que acudir, tendré que solicitar asistencia. Entonces, ahí diré yo, entonces sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, para ir terminando, el apóstol Pablo tenía una misión muy importante. Padecía hambre, persecuciones y torturas y todo lo podía en Cristo. A todo le hacía frente. ¿Cuál era el objetivo? Demostrar que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Señor, que Cristo era el Salvador. ¿Para qué? Apocalipsis. Terminando con esta cita bíblica, capítulo 21, versículo 9. Para esto, hermanos. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. El objetivo de Pablo de sufrir, padecer todo eso, era por mostrar a Cristo Jesús y que esas gentes fueran parte de la iglesia. Y aquí en el libro de Apocalipsis, ya en sus últimos capítulos, dice el ángel a Juan: ven, yo te mostraré la esposa de Cristo. Te la voy a mostrar. ¿Cuántos años atrás vio Juan la esposa de Cristo? Y dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Cómo es la iglesia de Dios? Es esa ciudad. La esposa del Cordero es esa nueva Jerusalén que desciende del cielo. Yo me puse a ver qué color es lo que dice aquí. Jaspe. Porque yo no sé de los colores de piedras preciosas ni nada de eso. Y encontré que es una piedra como rojiza. Pero describe aquí la escritura que era diáfana. Y diáfana es transparente. Dentro de las piedras está el berilo, está el ónice, esmeralda, me gusta el color esmeralda, carbunclo, y entre topacio, cornalina, berilo, todos son preciosos. Pero aquí el color rojizo de la ciudad que descendía del cielo de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, vencía todos esos obstáculos con tal de acabar su carrera y de presentar a Dios esta iglesia, la cual nosotros somos llamados, la cual con la fe que tenemos alcanzaremos a estar allá, pero no lo haremos solos. Necesitamos Cristo Jesús. Necesitamos a Cristo Jesús. No ande solo. Que Dios no
quiere huérfanos. Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, enviaré al Consolador. Él estará con vosotros. Él les mostrará las cosas. No ande solo. No espere a darse golpes contra la pared para aprender. No necesita aprender a la fuerza, hermano. Amigo, permita que Dios guíe sus pasos. No espere a andar ya en la tragedia para acordarse de Dios. Muchos así lo hacen. No espere hasta a llegar allá. Hoy es la oportunidad. Hoy quiere Cristo andar con usted. Hoy quiere andar el Señor con usted. Y los que ya lo tenemos, no lo dejemos por ningún lado. Porque si lo dejamos, nada podemos hacer. Pero si está con nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien dirá, yo no puedo. Yo sí lo puedo. Porque Cristo está en mí. Y Él actúa en mí. Y por tanto, la fe que hay en mí va a hacer posible todas estas cosas. Póngase en pie, hermano. Póngase en pie y yo le invito a tener esa cercanía con el Señor. Acérquese mucho más a Dios.